Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente a las 19:30, como debía ser, como habíamos planeado con Fer vivo. Eh, bueno, empezamos nuevamente. Estamos como grupo de estudio de didáctica especial 2 de la carrera de educación física, altamente agradecidos por el tiempo de Fer para que esté con nosotros, que ya está acá esperándonos. Pero bueno, tuve un acto fallido, interpreté que era a las 19, entré, me puse a charlar, entraron algunas personas, bla, 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 y no, era a las 19:30. Pero bueno, eso pasa porque venimos de estar en receso de vacaciones. Y eso hace que uno tenga su cabecita un poco todavía. Que ahí está. Esperemos que se pueda conectar. Yo me tomé unos mates, estoy grabando y ya la hora. ¡Hola! ¡Ahora sí! Soy un desastre. Yo estaba lejos del celular y cuando vengo escucho tu audio, ahora ya me estoy preparando, ya, y yo digo, ¿cómo a las 7? Y digo, tú para chequear todo el horario 7:30. Entraba gente, Fer, que yo no conocía, entonces toda muy formal. Yo digo, bueno, no va a poder entrar, Fer, qué sé yo. Miro y digo, ay, no, yo soy una colgada. A mí me cuesta, o sea, me cuesta desengancharme, ¿eh? Cuando estoy en diciembre con las mesas de exámenes, pasando notas, cargando actas, y luego, cuando me desconecté, mi cabeza la pongo en cero. El volver es el tema. Es complicado, sí, 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 sí. Me cuesta horrores, porque desconecto, ¿eh? Bajo la persiana y por ahí estoy con la manguera y me llaman y me dicen, che, reunión. Sí, 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 ya prendo la camarita y cierro la canilla. Muy al estilo Fer, pandemia. muchas gracias, Fer. Gracias por este rato, gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Realmente, tengo a mis perros por acá, vas a escuchar soniditos. Bienvenido a Este, los perros. sí, 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 tengo acá que están dando vueltas. Este, ahora sí, un poquito más en serio, la verdad, quiero agradecerte profundamente este rato que nos vamos a deleitar y nos regalás, porque si hay algo que, que conectamos un domingo a la mañana, ¿no? Un domingo a la mañana, quiere decir que estamos en una misma sintonía, ¿no? Porque en vez de pensar qué hacemos, para dónde vamos, seguimos pensando y construyendo, y vos estabas en la compu y enseguida me contestaste y no lo dudaste, y, y la verdad es sumamente importante y te lo quiero agradecer. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, a mí me encanta. Yo cuando charlamos el otro día te dije, a mí si hay algo que me gusta es transmitir lo que uno sabe. No tiene sentido que uno sepa algo y se lo guarde, ¿no? En una época se decía, si tenés una lámpara encendida, no la vas a esconder debajo de la mesa. Tal cual. Así que bueno, yo me sumo a todo lo que sea difusión, a todo lo que sea promoción sobre la salud, el ejercicio, la actividad física y sobre todo este tema que me apasiona tanto, que es el envejecimiento. Tal cual, tal cual. Y voy a prender una luz porque acá se está haciendo de noche. Ahí está, ahí tenemos más luz. Y fundamentalmente porque en nuestro campo de la educación física está despertando, ¿no? Sobre todo con el gran trabajo que viene haciendo Débora y Domicio en la Ujú. carrera. Ella el año pasado presentó un libro, y, lo he leído porque también asumí la responsabilidad de acompañar a un joven licenciado, pobrecito que lo tengo ahí en remojo, que está preparando su tesis de licenciado
de adultos mayores, el yoga y la educación física, ¿no? Y ha investigado un montón. Lo vamos a tener por acá seguramente dando vueltas para que te escuche y se deleite con vos, Ah, con tu un placer. experiencia. Y que pregunte lo que necesite, acá estoy para ayudar. Sí. Yo creo que en este mes ya la tiene que entregar porque ya estamos los dos con los detalles y con las últimas cositas, pero ya hay que entregarla, ya está, ya está. Bueno, contanos, Fer, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Bueno, yo soy licenciada en actividad física y deportes, tengo un posgrado, una especialización en envejecimiento activo y saludable de las personas mayores. Próximamente también voy a ser estudiante en una especialización en la Universidad de La Plata sobre la evaluación y la planificación del ejercicio físico. Y en breve empiezo mi maestría en salud mental comunitaria. Me dedico especialmente en el diseño de planes de entrenamiento para personas mayores. Y antes de contar qué es esto del plan de entrenamiento de personas mayores y cómo nos lleva a la actividad física, me gustaría que hagamos un ejercicio. Vos que estás ahí y después los que vean esto en su casa, en su horario, que lo miren, que se sumen a hacer. ¿Tenés una hoja y un papel ahí vos, cerquita? Está, No importa, un sí, claro. pedacito, así chiquitito, así chiquitito, no es necesario que se... Va. Y Te voy a encontré la pedir a vos. Y una mira, virome, cualquiera, sí. ¿eh? Con una virome y un pedacito de papel. Esto, Espérame, espérame. mientras vos vas a buscar, te cuento, esto me lo enseñó una colega, me lo comentó una vez, que se lo había hecho un profesor de la facultad y me pareció genial, y lo tomé y lo tomo como punto de partida de todos mis cursos, de todas mis clases, y a partir de esta consigna que te voy a dar a vos, vamos a empezar a hablar del envejecimiento. Yo te voy a pedir que dibujes un extraterrestre. Ah, me encantó. Dibuja un extraterrestre. Vos y todos los que están ahí, que dibujen un extraterrestre. Libre, tomate el tiempo que necesites, como lo quieras dibujar, como necesites dibujarlo. Este es un ejercicio muy, muy, muy interesante. Pero no voy a hablar más mientras dibujas porque si no voy a hacer un spoiler de qué se trata. ¿Terminaste tu extraterrestre? Sí, claro. ¿Querés mostrarnos? Ahí está, muy bien. ¿Qué características tiene este extraterrestre que vos acabas de hacer? Una sonrisa, Ujú, un cuerpo uniforme, sí. brazos abiertos, En eh, la cabeza, ¿qué tamaño tiene en relación con su cuerpo? grande. No lo hice tan grande, pero debería haberlo hecho un poquito más La grande. cabeza un poco más grande, ¿verdad? Bien. Los ojos, ¿qué tienen? ¿Qué característica tienen? Honditos, Sí. pero sin una sin una mirada, sin un punto fijo de mirada, sin Tiene un un punto fijo horizonte. de mirada. Bien, para los que... Eso no es extraterrestre, es la galletita que tiene vida de Shrek, te están diciendo acá. Bueno, bueno, le voy a preguntar a quién es versión 40.0, ya que, porque la veo que está hace rato con nosotros, si ella dibujó el extraterrestre y cómo fue su extraterrestre. Acá Patricia, Pato, mi amiga, también se ríe por esta versión de extraterrestre. A ver, mientras vos me vas contando, que ellos vayan escribiendo a ver qué es lo que hicieron con sus extraterrestres. Veo que tu extraterrestre no tiene manos, ¿verdad? No, Tampoco tiene pies. es la re galletita de Shrek, versión, la Shrek 2, tal cual. Y mirá que estuve en Capilla y los vi por ahí dando vueltas, estuve en Capilla del Monte, haciendo un retiro. Mira vos, mira vos. Bueno, tú ves, mientras van comentando sus extraterrestres, esto que vos dibujaste, que la cabeza grande, es algo común, un fenotipo común. Y cuando yo pregunto
sobre los extraterrestres, ¿no? También están los ojos, a veces la falta de dedos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo sabes que eso es un extraterrestre y no lo que dibuja otra persona? ¿Por qué lo dibujaste así? ¿Alguna vez viste un extraterrestre así? No, no lo vi, pero me lo imaginé. Bien, no lo viste, pero te lo imaginaste. ¿Y esta imaginación, de dónde surgió? De mi interés por querer conocerlos. Bien, pero además te voy a contar que esta imaginación y estas características que son comunes, que nosotros le atribuimos a los extraterrestres, es lo que nos contaron de cómo es un extraterrestre. Entre todas las películas, en todos los cuentos, en todas las novelas, los extraterrestres tienen una cabeza grande, algunos tienen más ojos, otros más chiquititos, otros tienen... Pero nadie de nosotros vio un extraterrestre. Los ojos. Exactamente. Yo te podría haber dicho, dibujame, estoy buscando una hoja por acá, que me hagas un extraterrestre y vos tranquilamente me podrías haber hecho esto. Y me decías, esto es un extraterrestre para mí. Pero ¿sabes por qué nadie dibuja esto? Porque nadie nos contó que esto es un extraterrestre. A nosotros nos contaron el extraterrestre, que es la cabezota, los ojos. Con el envejecimiento sucede algo parecido. Nosotros hablamos y contamos sobre el envejecimiento a través de lo que otros nos contaron que sucede en el envejecimiento. Pero la realidad es que tenemos la información al alcance de la mano, porque nosotros podemos ver cómo es el envejecimiento. Sin embargo, nos arraigamos con esa imagen que nos han dicho de cómo era un envejecer. Y quedamos ahí. Entonces, esta idea que nos cuentan del envejecer se transforma en un prejuicio. Porque la realidad es que no hay un único modo de envejecer, sino que hay tantas maneras de envejecer como personas que envejecen. Actualmente no hablamos de la vejez, sino que hablamos de las vejeces, esta pluralidad de modos de envejecer. Porque la realidad es esta. A nosotros nos han contado. El respeto de esas otredades que están a nuestro alrededor y claro, tal cual. Exactamente, exactamente. Porque nos han contado cómo es envejecer. Imagínate, y nos han contado de manera tal y no nos dimos cuenta que arranca desde Disney y los dibujitos a contarnos cómo es envejecer. ¿Y qué imagen nos muestran? Y el envejecimiento es la viejita, la bruja que quiere el poder y la juventud de la nieta o de la nieta postiza, o del mago que es malísimo y está todo arrugado y que solo quiere, ¿no? Generar. ¿Qué sucede con Rapunzel? Es ese prejuicio que vos decís. Vos entras a Disney y están todos los, a modo lo recuerdo porque Sí, lo acabas de mencionar, con la manopla puesta, saludándonos mientras entramos. Y vos ves a todos con sus vestidos, pero son todos eh, adultos mayores, son todos viejos. exactamente, Los exactamente, primeros. viejos, viejos, Wow. son viejos. Y no está mal decir viejo. Esto lo hablamos el otro día y lo voy a nombrar siempre. Salvareza, que es un psiquiatra y gerontólogo que ya falleció, que no está entre nosotros, en su libro La vejez, plantea algo que es muy interesante. Y te lo voy a, si bien ya lo hablamos nosotros, te lo voy a plantear ahora para que lo veamos. ¿Cómo se llama, cómo se le dice a la persona que atraviesa la niñez? Niños, Muy bien. ¿Cómo se le dice a las personas que atraviesan la adolescencia? eh, jóvenes adolescentes, Perfecto. ¿Cómo se le dice a las personas que atraviesan la adultez? maduros, O adultos. adultos, ¿Cómo se le dice al que atraviesa la vejez? ¿Cómo viejos. se... Viejo. O sea, viejo. Si no nos ofendemos con las niñeces, porque, con las adolescencias, ¿por qué nos vamos a ofender con la vejez? El problema de la vejez es toda esta imagen, es todo este extraterrestre que nos hicieron crear a nosotros en nuestra cabeza sobre el envejecimiento y todos estos atributos negativos que le empezamos a dar. Y que el viejo es débil, que el viejo es frágil, que el viejo no sabe, que el viejo no puede, que el viejo no entiende, que el viejo necesita, que el viejo, te extrañamos, Fer, me dice, ella estaba conmigo en las clases que daba virtuales. Tati, el viejo tiene todas estas características que nunca son positivas.
Y entonces son Saquen al viejo, prejuicios. saquen al viejo, no se olviden el viejo en la puerta. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que necesita el viejo? Nunca es qué es lo que quiere el viejo. Y nosotros creemos saber qué es lo que necesita. ¿Por qué? Porque Disney nos enseñó justamente esto. Disney y todos los extraterrestres que tenemos dando vueltas nos enseñó que el viejo necesita, nada más, que el viejo no puede, que el viejo quiere la juventud, que anhela todo el tiempo la juventud del otro, que anhela todo el tiempo la piel, que anhela todo el tiempo el cuerpo, puede suceder que lo anhele, y todos anhelamos a veces algún pasado en el que fuimos felices y que estábamos cómodos, pero no es todos los viejos anhelan eso. Entonces, para empezar a hablar del envejecimiento, es importante saber de dónde viene este envejecimiento y por qué es necesario poner el nombre que corresponde. La ley 27.360 que fue en 2017, era en el artículo 2, establecía que todas las personas mayores de 60, 65 años, había que llamarlas personas mayores, porque hasta el término adulto mayor quedó en desuso, porque ahora se llama, Claro, es persona, porque tiene derechos. Imagínate qué oculta que está la vejez y el envejecimiento, que tenemos que decir que las personas son las mayores. Y claro, tenemos que hacer hincapié en sus derechos, porque hasta se han olvidado que las personas mayores también tienen derechos. Entonces, claro. este envejecimiento y este Disney y estos extraterrestres que nos llenaron la vida por ahí, hoy por hoy nos están pasando factura. Y lo bueno es que haya personas interesadas en quitar este velo, este fantasma de envejecer. Porque la realidad también es que envejecemos y atravesamos algo que no conocemos. Y es la etapa la etapa de la vida que más incertidumbre genera. Porque si hablamos de niños, tenemos literatura. Si hablamos de adolescentes, porque somos más grandes y porque ya lo pasamos. Si hablamos del envejecimiento, ¿qué hacemos? Y siempre somos más jóvenes los que hablan del envejecimiento, que está muy bien Tal cual. también porque son los que nos dedicamos a estudiar esto también. Pero también es importante ver qué es lo que opina el viejo. No hay literatura de viejo para viejo sobre el envejecimiento. No, Entonces todo lo que nosotros no, vamos creando es este supuesto de qué pasa en la vida y tampoco romantizarlo, porque envejecer no es ser súper activos, ir al gimnasio, levantar mucho peso o estar en la cama tirado sin poder moverse. Envejecer es todo, es un parte de la vida. ¿Que hay maneras de envejecer más favorables que otras? Sí, por supuesto, y es lo que vamos a hablar hoy, que es la actividad física, y como nosotros, como promotores de la salud, tenemos que llevarlo, pero la realidad es que no romanticemos el envejecimiento. Ni son todos débiles, ni son todos superactivos a lo Mick Jagger. Hay vejeces, y hay que saber determinar para qué lado y con quiénes vamos a trabajar y cómo vamos a estar trabajando cada una de estas vejeces. porque cada uno es distinto al otro y Por cada uno supuesto, tiene necesidades diferentes, posibilidades diferentes, eh, características propias, únicas e irrepetibles, con historias diferentes, eso, ahí está. con Historias, socioculturales diferentes, historias. historias de vida diferentes. No todos accedimos a la misma educación, no todos vivimos en el mismo lugar en Capital Federal, conurbano o provincia, no todos tuvimos los mismos medios para estudiar y desarrollarnos, no todos trabajamos en la misma edad, no todos tuvimos hijos o decidimos tener descendencia. Todo eso genera esto. Deseos diferentes, dice Cristina ahí. Es verdad, todo eso Claro, influye, todo eso influye. Y es importante tenerlo en cuenta. La genética es sí, diferente de cada persona. Exactamente, la biología de cada uno. sin duda. No todos nuestros Sí, órganos envejecen al mismo tiempo de la misma forma. Entonces, ¿por qué sí, sí. pensar que todas las personas vamos a envejecer igual si los órganos también envejecen diferente? Y, y desde el punto de vista también histórico, sociocultural, eh, nos ha condicionado ese prejuicio que nombraste, que acá lo puse como palabra clave, porque yo tengo el recuerdo de mi abuela sentada en la puerta después de las 5 de la tarde con los vecinos tomando mate, nosotros andando en bici, y mi abuela en ese momento era más joven que yo ahora. Entonces, esa abuela vestida con el batoncito y la enagua abajo, ¿no? Y con su vincha,
y tejiendo, no, no, hoy, Esa hoy, representación hoy no no es. No, está porque además, y te voy a decir algo más, así retomo esto que vos estás diciendo, no todas las mujeres hemos decidido tener descendencia. Entonces, no todas las personas con vulva envejecidas son abuelas. Y me atrevo tal cual. a decir de personas envejecidas con vulva, porque también hay diversidad sexual en el envejecimiento. Que algunos van a estar, ¿qué es lo que es? No, 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 también créanme, hay muchísimas. Entonces, no todas las personas envejecidas con vulva son abuelas, o con pene, son abuelos. Son personas mayores. El abuelar es una decisión propia y que queda en el núcleo familiar. O sea, si no es mi abuela ni es mi abuelo, o sea, la realidad es que si yo voy a comprar algo y a mí me dicen mamita, mamita, métetelo donde no te da el sol, porque no corresponde. Y más así, bueno, pero estás en edad reproductiva, todavía soy una mamita. No, no, yo no soy tu mamá. Entonces, si nos ofendemos cuando te dicen mamita, ¿por qué entonces vamos a permitir el abuelar ese cariño, que ese cariño de abuelar? Dice, no, pero es con respeto. No es con respeto. Abuelar no abuelamos a nadie. O sea, son personas mayores, son viejos a lo sumo. Pero no abuelemos a nadie. Esa representación que teníamos de la persona mayor, de la casa, de que hacía la comida para todos, o que estaba, como vos decías, también de tu abuela, que mencionabas estas situaciones. Hoy por hoy, las personas mayores, sean hombres, sean mujeres, los viejes, les viejes, tienen muchas, tienen ocupaciones, tienen proyectos ya no están en la puerta de la casa porque siguen queriendo ser activos y saludables, porque ha cambiado el paradigma del envejecer. tal cual. Y a su vez, ¿sabes qué? Noto, Fer, que hay muchas personas adultas que eh, no es que no quieren asumir esa adultez, pero que se sienten con la vitalidad de seguir produciendo y sus cabezas están a mil y están activos. Y te digo más, así por rastreo de campo, ¿no? Dialogando sobre, cuando a preguntarme sobre esto, hay hasta cierto, no rechazo, pero cierta así de los nietos. O sea, sí, soy abuelo, pero todavía no estoy preparado para, wow, ¿no? Es muy fuerte, pero es justamente esto que estamos hablando. Todavía estamos atravesados por ese paradigma del envejecimiento del viejo abuelo inútil que está en su casa. Y se puede ser abuelo tranquilamente, abuelar a su descendencia, repito, ojo, abuelar a su Obvio, descendencia tranquilamente y seguir teniendo relaciones sexuales polifacéticas en la vida, o seguir trabajando, o seguir siendo el rey o la reina de la noche. El problema está en asumir este rol o esta etapa de la vida con lo que yo quiero asumir y no con el famoso extraterrestre que hicimos al principio de la charla. Y es muy difícil corrernos de este extraterrestre. ¿Por qué? Porque te repito, el envejecimiento es una etapa que no conocemos. Entonces es más fácil quedarse con el que te contaron que agarrar un libro y ponerse a leer o mirar hacia alrededor simplemente y preguntarle a un vieje, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo podemos atravesar juntos esta etapa en la que está pasando, porque la realidad es que ellos son los que nos van a enseñar a nosotros. Yo te puedo hablar de evaluaciones, yo te puedo hablar de entrenamiento, yo te puedo hablar de un montón de cosas, pero si yo no me siento a hablar con un viejo, un vieje, a ver qué es lo que está necesitando, hago agua. claro. A mí me preocupan estas personas que, que está muy naturalizado y sacarlas de su casa, Ujú. llevarlas a lugares, depositarlos en lugares y de vez en cuando pasar a ver cómo está el viejo, ¿no? Y, y entiendo que esto es una cuestión de este siglo XXI, porque ese viejo, de alguna manera, más allá de que pueda tener alguna dificultad, alguna enfermedad crónica o algo, eh, puede seguir la vida como pueda, acompañada de algún acompañante
terapéutico, o sea, eso me preocupa, el depósito del viejo en centros de día o sea, Residencias. claro, mi pregunta es, ¿no están preparados? O sea, yo acompañé a mi abuelo, quizás no quiero ser autorreferencial, ¿no? Soy hija única, pero mi abuelo tenía demencia senil, no me conocía, yo me lo subí al auto, che, ahí están pidiendo que convides, ¿eh? Que convides. Jugo, estoy tomando jugo. Todavía hay otro vasito, ya lo haremos eso, ya vamos a brindar con eso cuando vengas para acá. Prometo que jugo manzana. Y te decía que yo no sé si los jóvenes o los adultos de hoy se quieren sacar al viejo de encima o no están preparados para. O sea, siento esa dicotomía que no me permite dialécticamente entender o de qué manera podemos aportar, ¿no? Sobre Bueno, dentro de esto que acabas de decir, hay varias cosas, hay varios puntos que serían buenos que los traigamos a hoy a este vivo. Por ejemplo, la nominación demencia senil se dejó de usar hace ya más de 10 años porque demencia senil atribuye a que hay una demencia porque se es viejo. Y en realidad es que los viejos, les viejes, no son dementes. Y demente significa que no está en su cabeza. Después se pasó a demencias comunes, ahora se llama trastornos neurocognitivo mayor. Es trastorno neurocognitivo mayor tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tipo frontal. Entonces, primero, ya el término demencia senil para todos lo quitamos porque decir es viejo porque es viejo, está loco porque está viejo. Y no. Eso por un lado. Segundo, antes no se los ponían residencias, en realidad sí se los ponían. La diferencia es que hoy el viejo está visible en la vida. Entonces, hoy uno está como más atento de qué es lo que pasa con estos viejos. ¿Dónde están? Pero antes el viejo también se lo ponía en estos lugares que antiguamente se llamaban geriátricos, que hoy se llaman residencias de larga estadía, y se llamaban geriátricos porque venían de la medicina, de la especialización geriátrica. Entonces, el que estaba en un geriátrico era porque estaba mal el bocho, por explicarlo así, ¿no? O necesitaba cuidados funcionales. Entonces se mandaba al geriátrico. Pero en ese geriátrico antiguo, no solo iban los viejos, sino que iban los locos, iban los que no tenían lugar en la calle. Era un gran depósito que pasaba invisible porque el envejecimiento pasaba desapercibido. De hecho, antes las personas se morían mucho más jóvenes que ahora. La ciencia nos ha regalado 10 años más de vida. Entonces, ahora hay mucho más viejos. Sí. ¿No viste lo que día que subía a la historia una mujer 100 años hizo un clavado y se nadó 100 metros y fue récord 100 años de edad? Y 101, un japonés, también medalla de no sé qué. La verdad que esto de la longevidad, esto de la extensión, es porque hay una transformación, Fer, sin duda. Seguramente, y se están siendo visibles, y está buenísimo porque así debe ser, porque es una etapa más de la vida, y la tenemos que transitar, y como transitamos, qué sé yo, hay un año engordaste 6 kilos, 7 kilos, 10 kilos, vamos a decir kilos porque, por así decirlo, se entiende, y vos decís, no, me siento incómoda con esta morfología, quiero estar distinta para estar más vital, y voy a hacer algo. Bueno, cuando uno envejece y durante toda mi vida no hice nada, estas personas que empiezan a hacer algo para sentirse mejor, también es valioso. Y entonces hoy se notan y hoy se ven, pero antes no, porque la función de los viejos o les viejas era cuidar a los nietos y nada más. Y si no estabas en tus cabales, por así decirlo, estabas en una residencia, en un geriátrico como llamábamos antes. ¿Qué pasa también ahora? Porque hay está mucho más visible esto del encierro del institucional. El cuidado siempre fue femenino, está la feminización del cuidado, el cuidado de la familia siempre fue femenino. La mujer, por la economía y por las situaciones del país y demás, tuvo que salir a trabajar. Entonces, al salir a trabajar,
¿Qué pasa? ¿Quién se encarga de los cuidados? Los hombres recién ahora están acercándose a eso, pero las mujeres que salieron a trabajar no pueden hacerse cargo también de ese cuidado. Entonces, este vieje que estorbaba en casa, se encierra en una de estas residencias. A ver, tampoco hay que demonizar. Hay residencias que son horribles, espantosas, sí, lo he visto con mis propios ojos y trabajando, y hay otras que son modelos. ¿Dejan de ser residencias? No. ¿Dejan de ser instituciones de encierro? No. La realidad es que muchas veces los familiares o los cuidadores o quien esté a cargo de alguien que necesita atención 24 horas no está capacitado y preparado para llevar esto, porque realmente es agotador el trabajo de cuidado. Entonces, muchas veces en consenso, bueno, se cierra, se pone en una residencia y se evalúa qué es lo que el lugar te puede dar y demás. En otro vivo, si querés, hablamos de qué es lo que sucede en la residencia, ¿no? Pero uno evalúa ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque no tengo los medios en mi casa de tener un hospital 24/7 para atender a alguien. Porque la mujer, que era la que se encargaba antiguamente de este cuidado, tuvo que salir a trabajar. Claro. Quería leer ahí que me decían, y mi pareja fuera solo la mamá y el papá del día a día. Sí, te entiendo. Claro. Entonces, esto que estamos viendo ahora, que sí, sí, pero hay muchas. La realidad es que en Argentina solo un 3% de los viejes están en residencias. Un 3%. El resto están en sus casas. O sea, 3%. 3. Pero los que están en su casa no se ven. Porque todavía fragilizamos el envejecimiento y no hay lugares aptos para recibirlos. Si bien los centros de jubilados están súper activos y tienen muchísimas propuestas, hay centros de día que también son gratuitos y tienen otras propuestas, los polideportivos. Yo hablo de Capital Federal. Sé que en Sí, provincia también funciona igual, en el interior del país no lo sé, pero todavía cuesta sacar al viejo de la casa. ¡Ay, qué lindo ese perro! Todavía cuesta sacarlo de la casa. sí. Y cuesta El porque tema no es, está preparado. en esos centros de día, lo interesante, o en esos espacios, ahí es donde entra el profesor de educación física a trabajar con ellos, y ahí es donde quizás hay esa cierta resistencia que en un principio había, con todo, con todo el equipo interdisciplinario que hay en estos espacios, hasta se sienten, yo creo que al principio por ahí no sé, yo estoy hablando con desconocimiento, ¿no? Pero con respeto, Sí, sí, sí. pero voy a pensar todo lo que un profe de educación física hace para estas personas que los fortalecen, los revitalizan, los activan, los despiertan. Quizás en la familia, donde el ritmo es 4 pibes que entran, que salen, que el padre que sale, que la madre que trabaja, que vuelve, no comió, hay que darle de comer, hay quien la lleva, hay quien la trae. Quizás esos espacios que en alguna época, en otras épocas, ¿no? Era un lugar, ay, no. Ahora entiendo que quizás esos espacios le dan mucha vida los ayudan. ¿Me entendés por dónde voy? Sí. Ese sería el ideal del que estás planteando. El trabajo del profe de educación física, vamos a hablar cortito en residencias. Residencias en Capital Federal, el requisito que tienen de profesionales es un terapista ocupacional, un kinesiólogo, un psicólogo, terapista, kinesiólogo, psicólogo, nutricionista, y creo que y un médico. En ninguna de esas se establece que tenga que haber un profesor de educación física. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el ejercicio es vital, pero no aparece en ningún lado. Fíjate que en los hospitales está el kinesiólogo, que es el que rehabilita, pero no hay profe de educación física, ni licenciado, ni como lo quieras llamar. O sea, el ejercicio sigue siendo vital, pero nada, no existe. Entonces, no concluye en la reglamentación. En las residencias, que no está el profe de educación física, cuando lo llaman, lo toman para entretener, para recrear. La Claro. realidad es que para recrear y entretener podés poner la tele, una película, envolver y se terminó. Un Eh, traje de París y ya está. Y no necesitas un
profesor en ese caso. O sea, estoy siendo irónica, ¿no? Sí, 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 Porque sí, sí. porque En- la verdad el profesor puede aportar muchísimas sí, cosas. tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hace el profe de educación física en estas residencias? Entretener. Es un problema, sí, es un problema de reglamentación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no está establecido, ni siquiera está formalizado la etapa del envejece. ¿Cómo? No está, no está legitimado. Exactamente, no. La materia, yo soy docente de materia de envejecimiento y la realidad es que cuando vos traes y planteas, los chicos te miran y te dicen como, bueno, esto va a ser nada, como, qué sé yo, dinámica de grupo, vamos a ver. Y cuando vos venís con literatura y tenés un programa grande y decís, hay que trabajar, te miran con cara de, pero esto se ve, pero para los viejos. Sí, sí, chicos, para los viejos. Entonces, empecemos nosotros a legitimar nuestro trabajo para que luego las instituciones nos llamen y nos pongan como piden el kinesiólogo, como piden al terapista ocupacional, que no está mal, que está buenísimo, pero hay que trabajarlo en equipo. Y volviendo a esto que vos me decías de los profesionales que están adentro de las residencias, hoy por hoy el profesional solo puede hacer esto, entretener, salvo algunas, muy pocas, donde los directivos tienen open mind muy open, y que saben trabajar en equipo con otros profesionales y que permiten hacer evaluaciones y planificaciones. Pero si no, el profe de educación física está tan desvalorizado, y los licenciados, que sirven para recrear, entretener. Fíjate que los anuncios de lugares piden profe de educación física para los cumpleaños, para entretener. Buenísimo, porque saben de recreación. Pero no es esa la función, porque si no haríamos todos un cursito de recreación. Pero sin embargo, esto que se ponen a trabajar y que se ponen a hacer dentro de estas instituciones, sí hacen que las personas empiezan a sentirse diferentes, que es lo que vos decías recién, que como que les da vida, porque se vuelve a tener a través del movimiento una imagen de tu cuerpo, este esquema corporal que se desdibuja cuando a medida que envejecemos. Nos empezamos a mover y en espejo vemos un otro que se mueve también, entonces empezamos a reconocer un otro, porque seamos claros, en este tipo de instituciones, las personas que están ahí viviendo, la mayoría, ahí leí un comentario que había viejes que se internaban por sí solos, que es real porque no tienen dónde ir y prefieren institucionalizarse, pero la realidad es que la mayoría de las personas que viven en estas instituciones son porque no se pueden valer por sí solas, son heterónomas. Autonomía es lo que tenemos nosotros para decidir por nosotros. Qué comemos, a dónde vamos, cuánto cobramos, a qué hora salimos, a qué hora volvemos, si pagamos la luz, si cambiamos el servicio de cable por otro. Heteronomía es cuando otro decide por nosotros. Y las personas que viven en las residencias son heterónomas. Tienen otros que deciden por ellos. Y además no son autoválidas. Autovalidez es cuando yo quiero agarrar el vaso, estiro la mano y agarro el vaso. Tengo necesito ayuda, tal vez puedo agarrar el vaso, pero no me puedo levantar a caminar solo, entonces necesito de un otro que me asista. El profe de educación física, a través del movimiento, lo que hace es volver a dibujar, como dije recién, este esquema corporal que se va dibujando a medida que envejecemos, porque nuestra columna se va achicando y nuestros músculos se van perdiendo fuerza y nuestra imagen que era así empieza a bajarse y aparecen las arrugas y pierdo un poco la memoria y soy un poco más lenta y el equilibrio no me sale. Entonces este esquema que yo tenía, tengo que reconfigurar, ¿no? Tengo que hacer la actualización del sistema como en el celular. Y el profe, a través del movimiento, genera esta reconfiguración. Hay un El trabajo no montón es de solamente. comentarios. Sí, a ¿Los ver, estás viendo? ¿querés decirme? Yo porque te cuento, pero Sí, 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 sí. No sé si los estás viendo. vos contame. Eh, dice, dice, yo trabajo, cocino, cuido a mis hijas y mi pareja labura afuera, soy la mamá, papá del día a día. Claro. Eso cuando estábamos En la, hablando del cuidado feminizado, sí. la residencia donde estoy, hay viejas que han decidido vivir allí, que es lo que vos mencionaste. Cambió mucho con la tecnología, las próximas generaciones. Vos tenés un artículo muy lindo en tu Instagram sobre el tema de que lo estuve leyendo, de las redes Ujú. sociales y lesbianas.
viejes, entonces también es muy interesante. Dice, ejemplo, los chicos de hoy que están viejos, totalmente diferentes. Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es una realidad tremendamente, pero es real. Buenas noches, ¿sabe cuántos viejos hay en el mundo? La señora habló de 2 viejos en el y vos hablaste del 3%, En habías mencionado. Argentina, viejos en el mundo, mira, se calcula aproximadamente, vamos, ¿para qué? Para el 2050 va a haber 1.600 millones. Ah, Argentina wow, wow. es un país envejecido. Chile también. ¿Qué significa envejecido? Antes la pirámide poblacional era así. En la base, para que voy a ser señorita maestra, para que le explicar. Sí, claro, Antes obvio. era así. La base, que es mucho más ancha que el vértice, eran todas las personas que nacían y esto que se va achicando es quienes iban falleciendo, ¿verdad? Porque la Sí. expectativa de vida era menor, o sea, las personas se morían antes, eso quiere decir que la expectativa de vida era menor, y había mucho nacimiento. Ahora, la pirámide es algo así. Este es mi extraterrestre, no, miren, es algo así. Hay mucho menos nacimiento y mucho más viejos, porque la vida se extendió 10 años más aproximadamente y las situaciones actuales, económicas, sociales y culturales han determinado que haya menos nacimientos también. Entonces, de esto pasamos a esto. Tal cual. Para el 2050, aproximadamente 1.600 millones de viejos en el mundo. En el mundo. Ahora, si me preguntas en Argentina, tendría que buscar el dato del último censo, que no, la verdad que no lo recuerdo. Pero es así. Es así. Sí. Hay muchos países envejecidos. Y la realidad también es que hay muchos países envejecidos gracias a que las mujeres han decidido también ser madres o no ser madres. Ya no tenemos esa obligación de ser madres. No, El envejecimiento no es solo cuántas arrugas tengo, o sea, es no, mucho, abarca mucho. sí, Por eso arrancamos la charla hablando de vejeces y no de viejos y viejas. sí, sí, mira, acá hay un comentario de Cristina que dice, donde trabajo hay profes de educación física, de yoga. Por suerte no los toman como recreación, sino parte del equipo. Buenísimo, Buenísimo, buenísimo. buenísimo, buenísimo. Es que de eso se trata. De eso se trata, de poder trabajar en equipo, con un objetivo común, mejorar la calidad de vida de estos viejes que están en esa situación hoy. O sea, ya sus trastornos los están tratando mal. ¿Por qué vamos a sumar nosotros también algo más? O sea, seamos empáticos y trabajemos en equipo. Yo trabajo en uno de los hogares con un equipo de kinesiólogas y terapistas ocupacionales que los amo, que sin ellos no podría hacer mis talleres de actividad física, porque hay una comunicación permanente. Che, ¿qué viste este? ¿Qué viste el otro? Fer, fíjate acá, o voy, mirá, ¿sabés quién hizo esto? No, mejor organicemos. Y nuestro trabajo, que está detrás del viaje, porque la foto es la del viaje y la memoria es la del viaje, pasa a un segundo plano. Y la realidad es que recreación también es una carrera terciaria. Sí, 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 Sandra. Ahora explico porque para que no se tome como que lo ninguneé lo de recreación. Digo, nuestro trabajo en equipo es justamente para mejorar esta calidad funcional de la vida. O sea, tanto sea de la ABD, o sea, de las actividades de la vida diaria, de poder comer, de poder moverse, de poder vestirse, de poder llamar a alguien para que te sirva agua, o de poder colaborar en el aseo. O sea, este trabajo tiene que ser en equipo. Y qué importante, mientras vos lees un cachito ahí porque hay algunos comentarios, qué importante sería la incorporación de un profesor de educación física, ya que le permite empezar a reconocer su cuerpo, su lateralidad, su adelante, su atrás, su espacialidad, su temporalidad, ¿no? Para poder mejorar esa calidad, Exacto. ¿no? De él como su propio cuerpo y el cuerpo del otro. Ese cuerpo que se puede ir educando, ¿no?
yo le llamo el cuerpo educado, ese cuerpo que se va construyendo con la misma práctica, porque si lo tenemos sentados y le hacemos levantar la patita y la bajamos, levantamos, no, digo, eh, el tomar conciencia de ese cuerpo, del dibujar con una tiza en un piso una mano o en una pared, ¿no? Y reconocerse en el otro, o mira, en el espejo mismo, ¿no? Yo viéndolo desde mi rol, ¿no? Desde mi profesión, Sí, cuánto podemos aportar, ¿no? exactamente. Y es muchísimo lo que se puede aportar. Pero para poder aportar hay que capacitarse. Exactamente, y creo que estos espacios, voy a prender la luz, Dale. perdón porque tengo toda la casa oscura. Entiendo que tenemos que fortalecer estas cuestiones y estos espacios están para eso. Yo apuesto en estos espacios que son para aquellos que quieren y que de alguna manera eh, acá hay un montón de gente que está porque quiere estar. Ujú. Entonces, esto es de nuestra nueva era, y quizás esto yo después lo recupere en una clase la semana que viene y vos también lo puedas recuperar y, y generar estos espacios, estos diálogos. eh, Estamos como aportando para que esto empiece a despertar un poco más, ¿no? Exactamente. Tomemos el envejecer. Para que antes de continuar con esto, quiero responderle a una de las chicas que dijo que recreación es una carrera terciaria. Sí, y es muy importante, porque el uso del tiempo libre también es importante. Pero Oh, perdón, la recreación, pero no ¿cómo? solamente es terciaria, también hay ahora actualmente, se abre la maestría en Mira recreación. qué interesante. Es muy interesante. ¿Sí? Porque, como decía, el uso del tiempo libre es muy importante en todas las etapas de la vida. El goce, el Sí, sí. disfrute, recreación es recrearte, no es jugar a la mancha, es No, recrearte a través de algo. Y es muy importante, pero para poder dar recreación es necesario que haya profesionales de la recreación. Para dar actividad obvio. física es necesario que haya profesores o profesionales de la actividad física. Como para atender a alguien de manera clínica es necesario que haya un médico. Tal Entonces, cual. démosle la autoridad a cada una de las profesiones, teniendo en cuenta el objetivo común que es mejorar la calidad de vida de estas personas mayores dentro de las residencias, en sus domicilios, en los centros de día, en el centro de jubilados, en el hospital, en el parque, en las universidades, que hay tantos cursos para personas mayores, en el lugar donde sea. Entiendo, en función de lo que acabas de decir, que es un desafío interesante, al cual te lo tiro así nomás. Qué importante sería hacer alguna presentación en alguna comisión para que esto se legitime de alguna manera. Es fundamental. Yo entiendo que nuestras leyes, la nacional de educación, la 26.206, en la provincia de Buenos Aires la 13.688, que abarca la educación en contextos de encierro, la educación en, sí, bárbaro, de las escuelas para adultos. Yo fui directora en escuela secundaria y tuve la suerte de poder ver el despegue de los adultos para terminar su tramo de Sí. formación secundaria, ¿no? Pero, ¿dónde tenemos a, a, a estos, a estos? No hay. Hay que hay que escribir, Fer. Hay que escribir, pero para escribir hay que estudiar. A ver, perdón, quiero leer un comentario que pusieron acá que cada profesión interviene de manera específica, pero bueno, sería implementar más el trabajo interdisciplinario en conjunto. Ah, muy bien, como en pandemia. Sí, totalmente de acuerdo. En pandemia éramos todos amigos. En pandemia éramos todos amigos. Hasta el Pues se director que pudrió. usaba WhatsApp, éramos todos amigos. Terminó la pandemia, cada Sí, uno con su chota. Y sí, 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 son y sí. estos el contexto, es no sé, es la dialéctica del momento, qué sé yo. Pero en pandemia éramos todos amigos. De hecho, la pandemia trajo cosas
espantosas, y lo aclaro así ahora a todos, espantosas para todos. Pero trajo algo maravilloso, que puso a las personas mayores en primera plana en todos lados. Después, ¿Vos recordás, vos recordás lo que fue las evacuaciones de las residencias, sí, 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 las sí, familias en la calle, el amontonamiento de personas y que salían en camillas? Yo te juro que tengo una imagen y un recuerdo tan fuerte de eso, sí, que fue fuerte, ¿eh? fue Fue fuerte. muy Les vi que hacían la cola en el banco a las 8 de la mañana con frío, que les daban esos horarios para ir a hacer la compra al supermercado a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque Disney y nuestra cultura nos dijo que los viejos madrugan todas. Yo te puedo decir que no madrugan todos los viejos. No, pero bueno, lo que hizo esta pandemia, repito, que fue horrorosa, porque para que no digan que, no, después que yo normalicé la pandemia, no, que fue horrorosa, pero puso a las personas mayores en primera plana. Y había vivos de Instagram todo el tiempo hablando de personas mayores y de ejercicio y de esto, y todos sabíamos mucho de personas mayores. Terminó la pandemia, les dije que quedaron taza a taza, cada uno en su casa. Y no, o sea, tenemos que volver a poner esto en cuestión de quitémosle el velo, volvamos a hablar de la situación, volvamos a hablar de la salud mental en De el la salud mental envejecimiento. en el envejecimiento. perdón, perdón. Ay, porque Ay, porque es Una llamada. Ya está, ya tenías una está. llamada, me estaba escuchando en eco. Volvamos a hablar de estas cuestiones, volvamos a hablar de cuál es la importancia de los vínculos intergeneracionales, volvamos a hablar de la importancia de la escucha activa, qué es lo que sucede con estos viejos que tienen estos trastornos y la familia no sabe cómo llevarlo adelante, el acompañamiento. Volvamos a poner en primera plana el envejecimiento. Yo sé que hay muchos, Argentina está ardida, está encendida, hay muchos temas, pero no podemos por eso quitar otra vez la mirada de esto que era tan importante, porque la realidad es que todos vamos a envejecer con suerte. Y esto te lo dije una vez en una charla. Todos queremos vivir muchos años, pero nadie quiere ser viejo. ¿Por qué no quieres ser viejo? Porque no hay condiciones para envejecer. Y porque nadie te está pintando un buen envejecer. Pero todos queremos vivir muchos años. Entonces pongamos en agenda el envejecimiento y veamos qué onda, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo creo que esta toma de conciencia se está despertando, la estamos despertando, eh, y creo que, bueno, quizás no la alcancemos nosotros a disfrutar, pero no importa. Digamos que ese punto de partida está, y esto recién comienza, es como te decía el otro día. No, no vamos a hacer un vivo, vamos a hacer muchos porque tenemos mucho para hablar de esto, tenemos mucho para expandir, porque la idea es que esto trascienda y que y que podamos dialogar y que podamos interactuar sobre todas estas realidades. Y es como vos decías, no podemos parar el ciclo de la vida. Es imposible pararlo. El tema es cómo llevarlo, cómo asumirlo, Todos cómo queremos pensar. vivir mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a vivir mucho? ¿Cuál es la calidad de vida que me ofrece este momento? Bueno, estamos nosotros los profesionales para generar un semillero. Yo siempre le digo a mis colegas que son mucho más jóvenes que yo, el día que yo sea vieja, quiero que vos estés a cargo de mí Ay, en salud, en rehabilitación y cosas así, porque, viste, cuando decís, yo ya llegué tarde, pero necesito que la gente joven se sume a esto. Y por suerte hay muchos jóvenes que les interesa mucho el envejecimiento y les interesa para bien. Entonces, eh, esto es generarlo y permanentemente. Volver a primera plana del adulto debería ser ya no de una tercera edad, ¿por qué no de una cuarta edad? Bien. wow. El tema de las, voy a hacer un paréntesis, esto sí lo voy a responder acá, me voy a tomar el tema de las Sí, por primera, segunda y tercera edad. eh, Hoy se habla de una cuarta edad, hay autores que hablan de una cuarta edad. eh, yo no lo acepto, yo, particularmente yo, estoy hablando de María Fernanda, no. Para mí no existe una primera edad, una segunda, una tercera, porque si yo digo que hay una
primera edad, una segunda edad, estoy dando puntos de corte y estos puntos de corte muchas veces dejan afuera otras realidades. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál sería la tercera edad? ¿Hasta dónde? ¿O cuándo empezaba la tercera? Porque antiguamente la tercera edad aparecía a partir de los 45 o 50 años. ¿Por qué? Porque vivíamos solo hasta los 55. Entonces se empezó a decir después que la cuarta edad era esta que llega a partir de porque se corrió todo un poquito, entonces la cuarta edad empieza a llegar, qué sé yo, desde los 75 en adelante. Eh, y ya decir cuarta edad es como dimensionar la vida en algo mucho más desconocido. Repito, yo, profesional, María Fernanda, hablar de viejes en todo su esplendor. Desde la categoría que en Argentina se da entre los 60 y los 65, en adelante. Les viejes. No edades. Ay, gracias. No edades. Hablar de viejes. Y este hablar de viejes nos permite etiquetar menos. Y si yo etiqueto menos, entonces empezamos a tener todos un poquito más de empatía con un otro y empezamos a quitar este edadismo, que el edadismo es cuando uno encasilla a las personas por edad, que a veces está bien y que a veces está mal, porque por ejemplo para ir al cine existe el edadismo, películas hasta 16, películas hasta 18, los años del Ay, ciclo escolar, de primer grado a segundo grado, ¿no? Entonces hasta ahí vamos. sí, Eh, sí, sí. pero yo trataría de no hablar. Acá me están explicando esto de con el foco está ubicado en el término teniendo en cuenta lo posmoderno. Sí, sí, sí. Eso lo entendí. Gracias por la acotación y está buenísimo esto que nos está diciendo. Y lean este comentario que es genial. Pero yo, particularmente María Fernanda, prefiero hablar de les viejes. Las vejeces y la vejez en toda, ¿no? Sin tener ningún punto de corte, sin tener ningún edadismo dentro de estas categorías. Repito, yo, María Fernanda, otros aceptarán otros paradigmas y me encanta. Yo Sí, sí, sí. hablo de viejes y en todo su esplendor. Y viejes Porque con de todo lo que alguna tengan, manera, ¿no? No los viejes así, pum para arriba, todos los viejes, todos. todo eso, esos, digamos, esas categorías que en algún momento llamamos a los niños niños, a los adolescentes adolescentes, todo eso se fue desdibujando con las mismas sociedades que han ido cambiando. Hoy tenemos niñas madres. ¿Y qué las vamos a llamar? ¿Niñas? ¿Las vamos a llamar jóvenes, adolescentes? O sea, ya eso, digamos, ha quedado para otro momento histórico. Hoy estamos trascendiendo un siglo XXI que va rápido, que va muy veloz, donde ese adolescente deja de ser adolescente para ser un sujeto de Estado porque tiene 15 y es padre y tiene una responsabilidad. Entonces, ¿por qué categorizarlos o circunscribirlos en un paradigma cerrado de tercera edad, cuarta edad? O sea, yo también comparto lo que vos decís porque hago este seguimiento, ¿no? Entonces, los niños que están en nivel inicial ya leen y escriben. A ver, escúchame. Cuando nosotros íbamos al jardín, no No, leíamos ni escribíamos. Empezábamos no, el pero hay primer algo que vos grado. estás diciendo que es tan real, que hace unos 40, 50 años atrás, un poquito más, no, 40, 50, yo tengo 47, vamos por un poco más. 60, 70 años atrás, las mujeres se casaban, o sea, las casaban a los 14, 15 años. Entonces eran señoras con 14, 15 años. La categoría se fue cambiando por la edad. Hoy, 14, 15 años son adolescentes, niños, niñas, padres, padres. Entonces, esto de este edadismo que insistimos en etiquetar a las personas, encasillarlas, nos transforma a todos en el extraterrestre. Exactamente. ¿Cómo empezamos? Exactamente. Y así estamos. Tremendo. Y así estamos. Yo, sabes que creo que
esto hay que ir rompiendo con estas estructuras. Es como vos dijiste hace un ratito, nosotras llegamos un poco tarde, yo llegué tarde a todo lo que es, yo tengo 60, yo este año cumplo 40 de docente. Me recibí en 1984, soy la primera formación de la democracia. Imagínate todo lo que viví a lo largo de toda la historia sociopolítica, universitaria y escolar, la dictadura, los primeros gobiernos democráticos, hasta el día de hoy. En la universidad, porque hice mis prácticas y allí quedé. Quedé en la escuela preuniversitaria, después trabajé en la provincia, trabajé en la periferia, o sea, no soy una teórica, soy una muy práctica, muy pragmática, porque he trabajado en campitos, en escuelas rurales, en escuelas muy carenciadas, y me jubilé en la provincia en escuela nocturna, y vi todas estas realidades, y hoy nos encontramos en tiempos que nos empujan a seguir. Yo estoy permanentemente con el libro. Acá en casa hay más libros míos que de mis 4 hijos, porque soy la del libro y la del resaltador. Sí, bueno, y creo que tenemos que seguir con esto, Fer, porque hay mucho por andar. Pero Mucho por escuchame, vamos a llegar a andar. viejas, vamos a llegar a viejas, obvio que hay que seguir. Yo necesito que se siga esto, yo necesito que haya semilleros, que después más adelante a mí me traten como un individuo de derecho y no como un viejo que solo necesita. Yo necesito que haya jóvenes que se capaciten en esto para que después, y si querés esto lo hablamos en otro vivo, cuando hablamos específicamente de entrenamiento, no me manden a caminar cuando caminar a mí no me va a favorecer en nada. Yo necesito que haya jóvenes que aprendan de esto para que cuando yo esté vieja, o un poco más vieja de lo que soy ahora, me den lo que realmente estoy buscando y lo que realmente mi cuerpo está necesitando. Y cortemos con esto de que a los viejos los vamos a mandar a caminar porque caminar hace bárbaro. Sí, No, bueno, para recreación, para cambiar, para qué sé yo, pensar en otras cosas, pero no. O sea, si yo sigo caminando me voy a caer y me voy a fracturar igual. O sea, hay otras cosas más importantes que caminar. Entonces yo necesito que haya semilleros que estudian para que cuando yo llegue a esa edad en la que vaya a recurrir a un profesional, me diga, bueno, a ver, Fer, vamos a evaluar, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que necesitas, vamos por este lado. y el tema de evaluación, como para abrir una ventana para la próxima, contame, ¿qué estás haciendo en evaluación? ¿O El cómo tema estás de trabajando? evaluación. Bueno, evaluaciones hay muchas. Yo particularmente lo menciono así, lo dejo porque si no se nos va el vivo y es largo, porque además que es tema de charlas largas, porque hay que enseñarlas. Evaluaciones hay muchas. Yo trabajo con 2 o 3 porque se ajustan a la edad y la capacidad funcional de los viejos con los que estoy trabajando. Particularmente son personas frágiles. Y hoy justamente hice un posteo sobre las evaluaciones y escribí, los mandé, también compartí el link para que alguien lo quiera leer, está en LinkedIn, que la realidad es que lo que no se evalúa no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces yo no puedo tener un viejo o cualquier persona, cualquier niño, niña, niñe delante mío y decirle, bueno, vos tenés que hacer esto, esto y esto, si yo no lo medí. Yo no sé si eso es lo adecuado para esa persona. Se toman muchas evaluaciones cuando vas al gimnasio o cuando estás en el colegio, viste, los profes te hacen test, te vuelven locas con el test de no sé cuánto, de cuántos metros tenés que correr, en cuánto tiempo. Yo ya no adhiero a esos conceptos, yo trabajo la evaluación en la didáctica, y para mí la evaluación es, eh, trabajamos con Susana Selman, entendiendo a la evaluación como una herramienta de reconocimiento de contenidos apropiados. O sea, Exacto. ¿qué te apropiaste vos? Mis evaluaciones en las mesas de examen son así. ¿Qué te apropiaste vos? ¿Qué pudiste apropiarte para poder mejorar tus conocimientos? O sea, la evaluación como un aprendizaje. No sé si se Exacto. entiende. Estas son evaluaciones que estás hablando de contenido. Yo me refería a evaluaciones físicas, estos test
que se dan, físicos, y repito, si yo no evalúo, no sé qué pueda medir y qué es lo que tengo que mejorar. Y lamentablemente a los viejes no se los evalúa porque no se conoce qué tipo de evaluaciones hay. Entonces, a todos los mandamos a caminar, a todos los mandamos a hacer aquagym, todo sirve para todo, así, todo para todo. Y no. Entonces, Tremendo. hay que estudiar esto. Y es importantísimo. Y es el punto de salida y el punto de llegada de cualquier profesional de la actividad física y de la educación física. Yo no puedo decirle a otro qué es lo que tiene que hacer si no sé qué es lo que necesita. Si no conozco a ese otro. Nosotros hablamos de una evaluación diagnóstica cuando nos encontramos frente a una persona, a un sujeto. O sea, yo en clase trabajo sobre un diagnóstico previo para poder adaptar un contenido, ¿no? Y dárselo de la manera que pueda recibirlo, pueda apropiárselo, porque si no lo frustro. Exacto. Yo sé que Uno tiene que adherir. hay que evaluar, sin duda que hay que evaluar, para promover, pero esa evaluación internamente la puedo hacer sin ningún plan, sin ningún programa, sin ninguna tabla rígida que me mida el porcentaje de nada. O sea, yo cognitivamente puedo evaluar eh, teniendo en cuenta lo que va sucediendo en el proceso, en el día a día de cada uno de esos sujetos que tengo delante mío. Trabajamos fuerte sobre esto, en el campo de la educación física, ¿no? Por Sí, supuesto. sí, sí, y la apropiación de contenidos y de conceptos, es real. Pero cuando uno habla de capacidad funcional, que es de esto que yo puedo hacer y que no puedo hacer, tengo que medirlo. Y tengo que medirlo y tiene que estar escrito en algún lado. Y tiene que haber una tabla, que hoy justo escribí un artículo, en el que está el techo y el piso de esta evaluación. Claramente. Yo necesito medir dónde está esta persona para saber qué es lo que le voy a dar, cómo le voy a dar, para después volver a evaluar y ver si esto que evalué y esto que hice mejoró o no mejoró a esa persona. Porque en definitiva la persona está poniendo en mis manos su calidad de vida. Y va a Y depender aparte de mí. estás corriendo Claro, riesgo de lastimar o de provocar algo grave en el otro. o de no generar nada y estoy haciéndole perder tiempo a esa persona y a mí. ¿Qué es lo peor? No generar nada. No generar nada es no recibir nada y eso lleva a la frustración. Y si yo me frustro, no adhiero al entrenamiento. Y si no adhiero al entrenamiento, me quedo viendo Netflix. En la edad que sea. Exactamente. En la edad que sea. Mira, Fer, nos quedan unos minutitos, no quiero que se corte porque tenemos una hora. Esto es maravilloso, esto recién comienza. Este, nos queda muchísimo por seguir hablando, nos queda mucho por compartir con toda la gente que está acá y que ha hecho muchísimos comentarios y que después los vamos a releer y si quedó algo pendiente, está bueno, porque está bueno que nos queden cosas pendientes para seguir, para continuar. Y, y yo quiero que sepas que esto es muy valioso. Comparto la idea de formar semilleros, porque tenemos que dejar semilleros. Yo tengo también este grupete de estudio que tengo, todos jóvenes que me fortalecen. Si estoy acá sentada es por ellos, no por mí, porque yo esto no se me hubiese ocurrido nunca poner la cara frente a esto, ¿no? Porque soy de otra generación, pero estoy feliz gracias a ellos que me motivan a hacer estas cosas, porque esto trasciende, esto queda y esto abre a redes, a, a que esto pueda trascender en otros. Y bueno, te pongo en el desafío de empezar a pensar en red y pensar en hacer algo sobre estos viejes. Por supuesto, por supuesto. Hace mucho que estoy haciendo y estamos haciendo, pero seguimos sumando eh, gente con ganas, que es lo importante. Gente con ganas Sí, y con ganas de aprender, que es lo, para hacer, eh, para hacer cosas así imprevistas y para sacar de la galera, y eso lo dejo cuando voy manejando y pincho la rueda y no sé cómo cambiarla.
Pero Tal- la verdad que para trabajar en salud es necesario aprender y es necesario estudiar y es necesario formarse y es necesario compartirlo, como dijimos al principio. Si yo tengo la lámpara encendida, la escondo abajo de la mesa, probablemente me golpee el dedo chiquito. En educación podemos lastimar a muchos. Yo no quiero que los estudiantes salgan a lastimar chicos, ni adolescentes, ni a jóvenes, ni a adultos, ni a personas, ni a viejes, ni a nadie. Ni que, entonces, es como vos decís, hay que sentarse, como habíamos dicho, que te había dicho tu profesor, libro, Horas, culo, culo, silla. Exactamente, lo apropié, me lo apropié. Perdón, pero me lo apropié porque me encantó. apropiarnos. Y lo voy a decir la semana que viene en mi primera clase. Eh, Te comprometo a que sigamos juntas transitando este camino. Esto va a quedar para que lo escuchen todos aquellos que estén interesados en la temática. Gracias, Fer. Gracias. Y nos vemos prontito. Nos quedó mucho, Quedó un pero montón. Hay mucho para hablar. Hay mucho, mucho, mucho. Mucho como cantidad de libros, así que hay mucho. tal cual, tal cual. Así que la seguimos, la Dale, seguimos. dale, dale. ¿Vale? Te mando Gracias. un abrazo y gracias, No, gracias. Gracias por infinitas. favor. Gracias por invitarme. Eh, Sos parte de nuestro grupo ya. Gracias. Abrazo. Adiós.